Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. En nombre de nuestro comandante Chávez, nosotros Muy buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café en la Mañana de hoy, 15 de abril de este año 2025, cargado de mucha información. Ahí vemos justamente lo que ha sido el desarrollo de esta actividad, este encuentro que ha tenido el jefe de Estado ya con los candidatos definidos del Gran Polo Patriótico de cara a este próximo proceso electoral que ha sido pautado por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 25 de mayo. Varios puntos se han evaluado, se han revisado, lo que tiene que ver con las 7 transformaciones, el trabajo en conjunto que deben tener, bueno, los candidatos a gobernación, los candidatos a los consejos legislativos, los candidatos a la Asamblea Nacional, para lo que ha sido definido como una nueva etapa. Ahí vemos este encuentro que se ha desarrollado con parte importante de este grupo de hombres y mujeres que han sido, bueno, designados, que han sido favorecidos con la confianza del pueblo venezolano. Recuerden ustedes las distintas etapas que realizó el Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Unidad Perfecta, cómo fueron definidos estos candidatos y candidatas. Vale la pena recordar que ya cerró el proceso el pasado fin de semana, cerró el proceso relativo a lo que tiene que ver con la postulación ante el Consejo Nacional Electoral, con la inscripción tanto de los candidatos a la gobernación, a lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional y los consejos legislativos. Vamos a revisar inmediatamente, ¿sí? Vamos a revisar una publicación que hace el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Instagram, donde coloca lo siguiente, dice de la siguiente manera: valiosa jornada de reflexión, revisión y planificación con los candidatos y las candidatas del pueblo de Venezuela en cada estado, los liderazgos del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, que se presentarán a las elecciones del 25 de mayo. Para estas elecciones estamos trabajando los planes estadales, perfeccionando la metodología de las 7 grandes transformaciones y cómo se traducirá en las necesidades específicas de cada estado del país, ha dicho el jefe de Estado. Igualmente manifestó: vamos a establecer el comando de campaña nacional por cada estado y en Caracas, así como en cada circuito comunal. El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar presenta los mejores candidatos y candidatas de cada estado, a cada circuito, integrados por la gente más calificada, preparada, trabajadora, honesta y más comprometida. Igualmente ha dicho el jefe de Estado en este resumen que ha publicado en su cuenta en la red social Instagram, luego de este encuentro con los candidatos y candidatas. Se han inscrito más de 6.000 candidatos y candidatas para las elecciones del 25 de mayo. Será un proceso exitoso. Igualmente manifestó: es muy importante el fortalecimiento y la cohesión de la familia. Allí tiene que estar el vínculo y la conexión de los candidatos y las candidatas. Hace 23 años, ha dicho el jefe de Estado, parecía domingo de resurrección. Al tercer día de su secuestro, el pueblo rescató con vida al comandante Hugo Chávez. Recuerdo que hace 12 años obtuvimos una victoria heroica. El pueblo eligió al hijo del comandante Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos escrito una historia grande. Reafirmamos el juramento de lealtad y absoluto a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. En Venezuela hemos derrotado para siempre el maleficio
de la traición, ha destacado el jefe de Estado, bueno, en esta publicación que hace a través de su cuenta en la red social Instagram, ¿sí? Sobre la importancia que significa y que tiene este proceso electoral previsto para el próximo 25 de mayo. También vamos a dar lectura a lo que ha sido, ¿no?, puntos que se han revisado en esta reunión, mientras vemos allí, que se realizó en el cuartel de la montaña, vemos a los candidatos, algunos de ellos han sido ratificados en el caso de la Asamblea Nacional, también otros, y vemos también caras nuevas en el caso de la gobernación. Vamos a revisar esta nota, ¿sí?, que publica la página de la Casa Venezolana de Televisión, que dice de la siguiente manera: jefe de Estado lidera encuentro con candidatos, o lideró encuentro con candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar de cara a las elecciones del 25 de mayo. El presidente Nicolás Maduro, en compañía de la primera dama Cilia Flores, lideró este lunes un encuentro con los candidatos a las gobernaciones y la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, con miras a las elecciones del próximo 25 de mayo en el cuartel de la montaña, donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, en la parroquia 23 de enero en Caracas. De esta manera, las fuerzas patriotas afinan las estrategias para consolidar el Estado comunal y promover las 7 transformaciones. Asimismo, durante esta jornada de trabajo que lideró el jefe de Estado, en este caso también presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se tiene contemplado en la agenda evaluar las acciones para hacer frente a lo que será la gran victoria popular del 25 de mayo. Bueno, ahí está la nota, sí, que recoge en este caso la página de la Casa Venezolana de Televisión. Un punto a destacar, ¿no? El jefe de Estado se ha referido a bueno, la importancia y lo que reviste avanzar en uno de los puntos trascendentales que tiene que ver con la unificación, la fusión de ese trabajo entre los gobernadores que resulten electos con el poder popular, que tiene que ver con la transferencia de poder al pueblo. Recuerden las consultas, hay una que se va a hacer en solo pocas semanas, en solo poco menos de 15 días, a una de las consultas para la transferencia de poder al pueblo. Este es uno de los temas sin duda vitales, trascendentales, y que el jefe de Estado ha dicho, tenemos que colocar las gobernaciones, las alcaldías al servicio del pueblo venezolano, y en este caso al poder popular. Vamos a escuchar lo que ha dicho el jefe de Estado justamente en torno a la instalación del Comando de Campaña Nacional del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar rumbo al 25 de mayo. Vamos a escucharlo. Todos los candidatos y candidatas del pueblo de Venezuela, de los estados y del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar a las elecciones del 25 de mayo. Aquí están trabajando los planes estadales. Solo nosotros tenemos planes, solo nosotros podemos, solo nosotros sabemos. Esa es la verdad en cada estado. También hay que decir en el marco que estamos en el mejor momento de todos estos años de la Revolución Bolivariana, construyendo las nuevas formas de poder en la base, en el territorio. Próximo a las grandes elecciones del 27 de abril, próximo a la gran elección del 25 de mayo para gobernaciones, asambleas nacionales y consejos legislativos. Estamos en un momento económico también importante, venciendo perturbaciones, pero construyendo los 13 motores del futuro autosustentable, autosostenido de nuestra economía independiente y soberana. Le lanzo un mensaje a nuestro pueblo, le lanzo desde aquí un mensaje a todos nuestros dirigentes de reunificación, de unificación, más unión, más unión. Se acabaron los grupos, se acabaron las parcelas, ya tenemos candidatos, ya tenemos candidatas y ahora vamos hacia una gran movilización de victoria hacia el domingo 25 de mayo. Unión, unión y más unión. Vayan ustedes aguerridos y aguerridas a la batalla y siempre a la victoria. Queda instalado el comando de campaña hacia la victoria. Muchas gracias. Bueno, así ha quedado instalado este Comando Nacional de Campaña del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Bueno, tareas importantes en una campaña que va a ser, bueno, intensa, que ha sido, bueno, elaborada o ha sido evaluada
por el Gran Polo Patriótico de contacto directo con las comunidades, más que de tarimas, con las comunidades, contacto directo con el pueblo venezolano, llevando las propuestas, escuchando sus necesidades y también presentando, bueno, propuestas para esas soluciones. Vamos ahora a cambiar de tema, y recuerden que estamos en abril, ¿no? Para recordar lo que fue esa victoria del pueblo venezolano para contrarrestar el golpe fascista de la extrema derecha, aquel 11 de abril, 23 años, vino el 13 de abril, el pueblo venezolano, bueno, trajo de vuelta al comandante Hugo Chávez. Y el día de ayer, en este contexto, recordar también lo que ha sido conmemorar un nuevo aniversario, en el caso, el aniversario número 16 de la milicia bolivariana. Ahí ven el acto, hubo una marcha, bueno, muy buena convocatoria, lo que ha sido y se ha destacado la presto operacional, lo que tiene que ver con la lealtad de estos hombres y mujeres que integran la milicia nacional bolivariana. Vamos justamente a revisar en torno a esto, luego de una movilización importante, imponente acá en la ciudad capital, la publicación que hace el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Instagram, que dice de la siguiente manera: fue una movilización poderosa histórica del pueblo en armas, la milicia bolivariana, que es el poder militar del pueblo y de la patria, y legalmente constituye el quinto componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta fusión popular, militar y policial. Ascendí a grados de jerarquía superiores en reconocimiento a su valentía, condecoré a las y los integrantes de la milicia bolivariana, quienes han derrotado las pretensiones de los enemigos de la patria. Recibí el presente institucional de la milicia bolivariana, regalo de gran valor, simbólico y significativo. El comandante Chávez juntó al pueblo y sus fusiles para defender la patria. El 1 de mayo haremos una poderosa marcha de la clase obrera, los cuerpos combatientes y la milicia bolivariana en unidad combatiente. Hoy cosechamos lo que sembró nuestro comandante Chávez. Tenemos una milicia bolivariana preparada para la victoria. Miren, ahí qué tal, importante. Por cierto, este anuncio también que ha hecho el jefe de Estado de lo que será, bueno, una imponente marcha en el Día de los Trabajadores, prevista para como ustedes saben, el Día Internacional de los Trabajadores, el próximo 1 de mayo. Vamos a revisar también lo que han sido las condecoraciones y los ascensos, los reconocimientos que ha hecho el jefe de Estado el día de ayer a la Milicia Nacional Bolivariana, y vemos allí ascendidos al grado de Teniente Coronel Simón Pinto y Ventura Silva, también al grado de capitán a Ronald Sánchez. También destacar, en este caso, al primer grado, primer teniente a Yelixa Calderón, al grado de teniente a Milady Briceño, a sargento mayor de tercera, Adolfo Alcedo, a la jerarquía sargento primero a Simón Trejo, a la jerarquía de sargento segundo a Jonathan Machado. Igualmente fueron condecorados con la Medalla Cruz de la Milicia Bolivariana en su primera clase diversos efectivos destacados por su participación en la Operación Relámpago del Catatumbo del año 2025. Bueno, ahí está, ¿no? También destacar lo que ha dicho, y bueno, ahí está la presencia también del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, que ha hablado y destacado lo que tiene que ver con el apresto operacional con el cual cuenta nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, capacitada y siempre lista para defender la soberanía nacional. Vamos a escucharlo. Hoy nos sentimos contentos de portar este uniforme. 16 años de un largo recorrido, en un proceso revolucionario, pero evolutivo también al mismo tiempo. La milicia bolivariana fue evolucionando en medio de la revolución militar y ocupando su espacio preponderante. Hoy es una gran fortaleza para la nación. El pensamiento militar bolivariano, reflejado, proyectado hoy en la creación de un cuerpo especial popular, como es la milicia bolivariana, es el camino correcto en el marco de nuestra doctrina de la guerra de todo el pueblo. Somos unos verdaderos admiradores de la milicia bolivariana por todo lo que hace, por todo lo que desprende de su espíritu, por todo lo que cree, por todo lo que crea todos los días. Con lo que hacemos, vamos logrando una gran fortaleza. Y esa fortaleza hoy en día la exhibimos hoy al mundo como la milicia bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. La milicia bolivariana. Bueno, ahí están palabras del ministro de la Defensa, general en jefe, general Vladimir Padrino López, bueno, en el marco de lo que ha sido
esta movilización muy importante, aniversario número 16 de la Milicia Nacional Bolivariana, como ya hemos repasado, donde se han dado reconocimientos con decoraciones y ascensos por parte del propio jefe de Estado a este quinto cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a revisar ahora sí una nota que recoge radio, en este caso Radio Miraflores, de lo que ha sido algunas de las citas y palabras del jefe de Estado que hoy son noticia. Pueblo miliciano garantiza la seguridad de la nación. La nota destaca que este lunes el presidente Nicolás Maduro recalcó la necesidad de activar la capacidad de acción y reacción del pueblo miliciano para garantizar la seguridad y la independencia de la nación. Durante un discurso desde el Palacio de Miraflores, el mandatario instó a los milicianos a fortalecer su presencia en los 5.338 circuitos comunales, en el contexto de los próximos procesos electorales que incluyen en estas tareas de la milicia la segunda consulta popular nacional de este año 2025, recuerden ustedes, para el próximo 27 de abril, las elecciones parlamentarias y regionales programadas para el 25 de mayo. También recordó que la Revolución Bolivariana es constitucionalista, pacífica y electoral, apoyada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, algunos de los puntos que han sido abordados, ¿no?, por el jefe de Estado y que recoge esta nota de Radio Miraflores. Igualmente, el jefe de Estado llamó a la unidad de todos los sectores del país, incluyendo dirigentes, líderes comunitarios y movimientos sociales, para consolidar la fuerza revolucionaria, herencia de Hugo Chávez. Bueno, ahí está, ¿no?, parte de lo que ha sido el desarrollo de esta actividad muy importante relativa al aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana, el aniversario número 16. Vamos ahora también a parte de lo que ha hecho el jefe de Estado, y ya decíamos, ¿no?, ha convocado una gran movilización para este próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Vamos a escuchar al jefe de Estado. Que me ha hecho el capitán Diosdado Cabello Rondón para que el 1 de mayo, Día de la Clase Obrera Internacional, Día del Socialismo Obrero Internacional, hagamos una poderosa marcha de la clase obrera, los cuerpos combatientes y la Milicia Nacional Bolivariana en todas las ciudades del país de punta a punta. Clase obrera y pueblo armado en las calles, gritando paz, independencia, soberanía, justicia. Cuento con ustedes para garantizar la paz y la estabilidad. Milicia Nacional, milicianos y milicianas. Soy el primer presidente obrero, el primer presidente chavista, pero también soy el primer presidente miliciano de punta a punta, de cuerpo entero, de mente completa. Soldado revolucionario de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, esta parte de lo que ha hecho el jefe de Estado sobre esta convocatoria prevista para este próximo 1 de mayo, en lo que ha sido estas actividades conmemorativas del 16 aniversario, 16 años de la fundación de la Milicia Nacional Bolivariana. Vaya qué trabajo tan importante han realizado en favor de la soberanía, de seguir garantizando la soberanía, la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Miren, ya antes de irnos a la pausa, vamos a Noticias 2.0, por aquí. Vamos a revisar información que se va actualizando a esta hora de la mañana. Tiene que ver porque, fíjense, se inicia ya todo este gran proceso para lo que tiene que ver con la premiación, reconocimientos del día o con motivo del Día del Periodista Venezolano. Fíjense ustedes la publicación, en este caso, que se hace, tiene que ver con el Premio Nacional de Periodismo y habla sobre y destaca sobre las bases que ya se pusieron a disposición. Llegó la hora, Premio Nacional del Periodismo 2025, y ahí dice, desliza para que conozca las bases. Allí está, bueno, los elementos que comprenden cada una de las categorías para que, bueno, nosotros como periodistas podamos elevar a consideración nuestros trabajos y sea también reconocido bueno, la trayectoria y estos bueno, elementos importantes en el marco del Día Nacional del Periodista Venezolano. Bueno, ya así cerramos este recorrido informativo. Hay una agenda noticiosa muy importante, ¿no? Hay una agenda noticiosa muy importante. Se sigue desarrollando todo esto
de cara al próximo 25 de mayo, todo lo que tiene que ver con las alianzas de sectores, ¿no? De los sectores políticos. Recuerden ustedes que el Gran Polo Patriótico ya inscribió sus candidatos. Ayer ha habido esta reunión, ya hemos hecho repaso de esto. También la oposición presentó sus candidatos. Bueno, de eso vamos a estar hablando también con nuestro invitado Domingo Medina, analista político, amigo de la casa. Ese es un tema fundamental. Y hablando de temas electorales, también lo que ocurrió recientemente en Ecuador. El jefe de Estado ayer, por cierto, se ha referido a las denuncias que ha hecho justamente la Revolución Ciudadana de la candidata Luisa González. Varios aspectos que vamos a estar tratando con nuestro invitado. Eso será la vuelta. Pausa corta, no se aparte, ya venimos. Que estamos en un momento de gran amenaza geopolítica para la humanidad. Se está pretendiendo revertir el surgimiento de un mundo multipolar, pluricéntrico, y se está tratando de imponer por la fuerza la hegemonía absoluta de un solo imperio, el imperio de los Estados Unidos, otra vez. Y es una gran amenaza porque eso es imposible, sencillamente imposible. Pretenden imponer con una guerra comercial, arancelaria y económica una hegemonía económica para esclavizar y colonizar las economías hoy por hoy del mundo entero. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación independizada y libertada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y Manuela Sáenz, nuestra hermana de Ecuador. Bueno, ahí está el jefe de Estado, ¿no? Parte de lo que ha dicho sobre lo que ha sido este proceso electoral en Ecuador, bastante polémico, del cual se ha hablado muchísimo y el cual, bueno, tiene un contexto con zonas bastante grises. Ya vamos a hablar con nuestro invitado, ya tenemos con nosotros el analista político Domingo Medina. Gracias por estar con nosotros. Michel, siempre es un gusto. Bueno, ¿qué decir de este proceso, bueno, muy complejo en Ecuador? Si uno ve y hace el análisis, a mí me llama mucho la atención porque Luisa González, durante sus palabras, la noche del día domingo, ella dijo, cuando hemos perdido, hemos reconocido los resultados. Correcto. Pero aquí ha ocurrido algo que estadísticamente no es posible, ¿no? ¿Qué decir, qué lectura tiene sobre este proceso? Sí, fíjate, creo que ya lo denunciaba ella también, incluso el mismo sábado cuando el gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en varias provincias de Ecuador, se estaba preparando el terreno para lo que finalmente sucedió el día domingo. Ya venían algunas señales, lo mencionabas tú ayer en tu programa también, acá mismo. Se le había quitado la seguridad a Luisa González. Ecuador viene trabajando de manera muy estrecha con Eric Prince, contratista, además de no grata recordación en el mundo. Digamos que estaban preparando el terreno para lo que finalmente sucedió el día domingo, como acabo de decir, además con el estado de excepción, sin garantías para que la gente pudiera movilizarse y efectivamente votar, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, que hemos visto en televisión o por las redes, en algunos casos no se condice tampoco con la diferencia o con la participación, que se supone que del más de 80% en el Ecuador, ¿no? Digamos que no se corresponde. Lo que hemos visto no se corresponde con la narrativa que está intentando imponer el gobierno de Ecuador. Y además, si recordamos también, no solamente este episodio reciente de estas elecciones, de esta segunda vuelta, sino también el comportamiento, por ejemplo, con Jorge Glass, es decir, que el gobierno de Ecuador tiene, y bajo Noboa fundamentalmente, tiene como un historial no voy a decir delictivo, pero bueno, digamos que no hace las cosas bien, y no sé, la izquierda no debería confiarse en todo caso y como sí, creo que es correcto lo que están haciendo ahora. Sí, porque vale la pena recordar que fue, Noboa llega al poder por un proceso electoral devenido que no estaba planteado porque, bueno, sale Guillermo Lasso, renuncia Guillermo Lasso. Correcto. Un periodo de 2 años creo que fue.
Y bueno, durante ese primer gobierno de lo que fue, él invadió, violó la embajada de México, ¿no? Correcto. Un hecho Entonces, sin precedentes. Sí, con eso lo que quiero decir, Michelle, es digamos que no tiene un desprecio por la normativa, ¿no? En este caso la normativa internacional, además protegido por convenios internacionales, pero también por la normativa interna. Y además, un poco, como se dice popularmente, apoyado porque, bueno, tiene respaldo de países como, bueno, Estados Unidos, en el continente de Argentina, podemos suponer también, aunque no lo han explicitado, también gobiernos como el de El Salvador, es decir, gobiernos que son un poco, que están al margen de la normativa internacional. Sí, además que si uno revisa el patrón de conducta, ayer Bukele, por ejemplo, por decir uno, estuvo en los Estados Unidos, el primer presidente latinoamericano recibido por Donald Trump, contrario quizás a lo que mucha gente pensaba, porque el señor de Argentina, Milei, tiene un cuarto alquilado allá en, no sé. Sí, viaja cada mes. Viaja cada mes, tiene un cuarto alquilado al frente de la Casa Blanca para ver cuándo lo recibe. Correcto. Pero fue Bukele que lo recibió, pero hay una conducta muy parecida entre Milei, Bukele, este señor Noboa, ¿no? Correcto. Sí, pareciera... no están organizados, vamos a decirlo de esa manera, no al estilo en que lo estuvo en su momento aquel nefasto Grupo de Lima, pero bueno, los gobiernos de derecha probablemente no necesitan tener esa formalidad para estar de acuerdo y reunirse y avanzar políticas de algún modo concertadas, ¿no? Entonces, además vemos, si lo analizamos en el concierto además regional, que son gobiernos que tienen políticas que no son soberanas, en el sentido de que no son políticas para beneficio de su pueblo, sino que son políticas más bien entreguistas, ¿no? Lo vemos con Argentina, por ejemplo, con la amistad, entre comillas, de Milei con Elon Musk, pero lo vemos también con lo que está haciendo El Salvador en este momento, lo que estaba haciendo Ecuador entregando prácticamente temas de seguridad a Eric Prince, que viene, bueno, es un mercenario y le están entregando prácticamente el manejo de la política militar. Sí, Eric Prince, que fue contratado a menos de 72 horas de proceso electoral. Muy compleja la situación y uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y uno ve, por ejemplo, el tema de la cobertura mediática que se han dado los grandes medios, en las cuales, bueno, han desestimado a priori, ¿no? Cualquier observación que tenga sobre el proceso. Luisa González, y bueno, esa denuncia que hace Luisa González casi que no guarda o no tiene ningún centimetraje en los medios, quizás por allá abajo, entonces bueno y tal, entonces uno ve los dobles raseros, ¿no? en la narrativa. Correcto, así es, y bueno, se mantienen las voces como la del presidente Maduro acá en Venezuela, algunos países también más o menos cercanos y aliados históricamente, México, pero también Nicaragua, por ejemplo. Pero de allí no pasa, ¿no? Efectivamente, no son países que dominen la maquinaria mediática internacional y en este caso la maquinaria regional, ¿no? Entonces es un poco difícil que esa narrativa de Luisa González, los argumentos que tiene, que son argumentos de peso, digamos, porque le están quitando al pueblo de Ecuador la posibilidad de tener una verdadera expresión de lo que han elegido y bueno, se quedan con los poderes fácticos que, bueno, se han demostrado que en Ecuador funcionan de esa manera, ¿no? Es un proceso bastante, digamos, sui generis. Quería preguntarle, ¿usted cree que hay una especie de reposicionamiento o de forma de hacer política de la derecha en esta zona? Porque uno ve, el señor Donald Trump llega y ya ha asomado la posibilidad, ni siquiera ha llegado a la mitad del periodo que se quiere reelegir. Si uno ve El Salvador, en El Salvador no existía la figura de la reelección, y este señor cambió la Constitución sin consultarle a nadie. Correcto. Y vemos estos elementos también en el caso de Milei. Sí, como te decía hace poco con el caso de Ecuador, no hay un desprecio por la normativa, primero internacional, pero también por las normativas de los procesos en cada país. Y eso, claro, también implica un desprecio por sus propios pueblos, que son finalmente, en principio y en teoría, de quienes depende toda la legislación, ¿no? Uno se imagina, Michelle, que todo esto que hizo Noboa en Ecuador, si lo hiciera, por ejemplo, no voy a decir Nicolás Maduro porque, para no exagerar, pero si lo hicieran países como Bolivia, como Nicaragua, por ejemplo, toda esa maquinaria mediática le caería encima, bueno, cantando fraude desde incluso antes que se hagan las elecciones, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, lo que ocurre cuando el CNE de Ecuador
bueno, llaman los vocales, creo que son los vocales, las autoridades. Ellos ofrecieron ese boletín, bueno, rodeado de personas armadas, se tapaban la cara. Claro. Y uno dice, bueno, imagínense un escenario como ese, Claro. donde una persona da los resultados con una persona que lo está amedrentando con un fusil arma aquí. allí cercano, ¿no? Sí, por eso te digo, si fuese en Venezuela lo que eso pasara, bueno, tendríamos la condena internacional al segundo de estarse emitiendo esos resultados, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero creo que sí, hay no solamente en estos casos que tú estás mencionando, hay como, no sé si es resurgir, sea la palabra, quizá más bien están como ganando fuerza, no solamente este tipo de derecha, sino también, tú lo has visto, la ultraderecha que gobierno en varios países, por ejemplo, de Europa, que han venido ganando muchísima fuerza, en Alemania, por ejemplo, en Italia, en Francia, que se supone que son países en los cuales estas cosas no deberían estar pasando porque deberían estar un poco curados de espanto por la historia que ellos mismos han vivido bueno, el siglo pasado, por ejemplo. Pero que lo hagan países como El Salvador, como Ecuador, el mismo Milei no se ha presentado a sí mismo, digamos, quizá porque avisora que probablemente no tenga oportunidad, como al menos lo veo yo en este momento, no tiene oportunidad de reelegirse. Algunos dicen que ni siquiera tiene oportunidad de terminar su mandato, pero pareciera que en el mundo hay efectivamente ese movimiento al cual tú haces referencia, que la derecha tiene una manera muy distinta de hacer política que implica el desprecio por cualquier forma democrática, ¿no? Y el desprecio por los pueblos. Por cierto que la elección en El Salvador de Bukele también fue muy polémica. Esas cosas muy poco se hablan, muy poco se hablan. Mire, profe, vamos a hacer una pausa, martes de carnaval, martes de Semana Santa, Dios mío, martes de Semana Santa. Es que el tiempo pasa tan rápido, martes de Semana Santa, señores, estamos en vivo en el estudio 4 de Venezolana de Televisión. Nosotros vamos a hacer una pausa bien pendientes, ya hemos dicho, si usted está en su casa y usted va a salir a la playa, cuídese mucho, tome muchísima conciencia, por favor. Recuerde que así como usted, hay muchas familias que en este momento se están movilizando por todo el territorio nacional. Hay que tener mucha conciencia, mucho juicio a la hora de tomar el volante en su vehículo particular. Revise las condiciones, igualmente si va usted en moto. Vamos a hacer una pausa, conversamos con Domingo Medina, analista político. Pausa, vamos con publicidad, ya venimos. Tu tranquilidad es nuestra prioridad y en Semana Santa más que nunca con BDB APP resuelve tus pagos 24/7, paga sin contacto en puntos de venta, usa Pago Móvil BDB para transferencias al instante, escanea y paga el código QR en comercios porque el banco número 1 está en donde tú lo necesites. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Seguimos en vivo en su programa Café en la Mañana y abordando ahora el tema político. Sigue acompañando Domingo Medina, analista en temas políticos y bueno, ahora abordar el tema de lo que tiene que ver con la política nacional. Cerró el proceso de postulaciones. El jefe de Estado da una cifra, interesante sobre el número de postulados del Gran Polo Patriótico que fueron en alianza perfecta. Correcto. ¿No? Ayer hubo un encuentro y también se ha planteado desde las Fuerzas de la Revolución una nueva etapa y una campaña que va a ser rápida, pero que, como dijo Jorge Rodríguez, va a ser menos de tarima, menos de micrófono y más de contacto con la comunidad. ¿Qué significa este proceso, ¿no? para estas elecciones? Bueno, en primer lugar decir que el equipo que está presentando, las candidaturas que está presentando el Gran Polo Patriótico, tanto a las gobernaciones como a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos, es un verdadero trabuco, ¿no? Es producto de un proceso amplio de consulta con las bases y otros mecanismos de consulta, como bien han explicado Jorge Rodríguez, mismo presidente de la República, y suponemos, creo que bien, es correctamente suponer que son siendo candidaturas del pueblo que son cercanos al pueblo, que están allí, que conocen, ¿no? Por eso creo que es la instrucción, si se le puede decir de esa manera, que está dando Jorge Rodríguez, que sea una campaña con el pueblo, de caminar con la gente, de conocer el sector, el barrio, de estar allí con las personas y no tanto de estar en una pantalla, en una tarima en lo alto, ¿no? Sino de ver, de vivir qué es lo que está viviendo nuestro pueblo en cada uno de los casos, ¿no? Y bueno, creo que como
toda la campaña se hace así, pero me parece que este equipo que se está lanzando a todas estas candidaturas es un equipo que está además con muchísimas posibilidades de ganar muy bien, ¿no? Sé que en este momento, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, las fuerzas del chavismo tienen la mayoría, pero creo que bueno, el reto es salir mucho mejor todavía y creo que se puede lograr en ese sentido. Ahora, esta asamblea importante, ¿no? Esta es la asamblea 2025, tiene 2031, es el periodo. Con una condición, bueno, allí particular, porque Venezuela sigue siendo asediada por medidas coercitivas, pero también en este periodo legislativo se han adelantado instrumentos legales como la ley antibloqueo, la ley Simón Bolívar, para hacer frente a estas medidas coercitivas, a estas sanciones. Esas tareas tan importantes que tiene esta nueva Asamblea Nacional que se va a elegir el próximo 25 de mayo, partiendo también de una nueva oposición que, bueno, ha entrado aparentemente, no voy a poner mis manos en esa parrilla, no voy a hacer que me queme, aparentemente un sector opositor que ha entrado en el carril de la democracia. Me refiero a un señor como Capriles Radonsky, Tomás Guanipa, Stanley González, Felipe Mujica, imagínense, Felipe Mujica del MAS, del Movimiento al Socialismo, que era muy cercano al sector extremista y ahora han dicho, bueno, vamos a participar, se postularon y bueno, hay expectativas sobre un sector que fue radical, se postula y eso por ende tiene que ver con el reconocimiento al resultado del pasado 28 de julio. Claro, sí, en primer lugar eso, ¿no? Que es un reconocimiento de, como decía Claudio Fermín en su momento, de que el presidente es Nicolás Maduro y es quien está en Miraflores atendiendo las llamadas, ¿no? Sin embargo, me parece que no deberíamos pecar de ingenuos en algunos casos, en este caso Michelle, porque estas personas que tú estás mencionando, Henry Falcón, entre otros, por ejemplo, que incluso fue candidato presidencial, pareciera que se les atraganta cuando tienen que reconocer los resultados, antes, ¿no? Cuando tienen que reconocer los resultados, el presidente y todo el chavismo siempre dice, bueno, sea cual sea el resultado, nosotros vamos a reconocer. Y se dice desde el inicio de la campaña, durante la campaña e incluso durante las elecciones, ¿no? Pero a las fuerzas antichavistas esto parece que se le hace muy difícil decir en algún momento, bueno, sea cual sea el resultado, yo lo voy a reconocer. Hago referencia a Henry Falcón específicamente porque en las elecciones del 2018, por ejemplo, que fue candidato, no había terminado la jornada electoral y ya le estaba prácticamente cantando fraude, ¿no? Y de alguna manera también las otras fuerzas. Lo que quiero decir es que hay que darle un voto de confianza a estas fuerzas de la derecha que están participando del reconocimiento a la presidencia de la República, en este caso, a las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, al trabajo del Poder Electoral, pero que tengamos memoria y que sepamos qué es lo que esta gente históricamente ha venido haciendo durante, bueno, este fin de semana recordábamos los sucesos de 2002, sí. Muchísimas de las caras que están presentándose ahora las conocemos nosotros desde el 2002. Hay que, también hay siempre se acota, por ejemplo, el sistema electoral venezolano en el cual hay una revisión del 15%, casi 15%, es una auditoría que no se hace en ningún país del mundo. Es decir, revisas... creo que es superior al 15%. Del 49%. Sí, sí, me equivocaba en la cifra. Lo cierto es que se contrasta los recibos. Correcto. Y lo que está y realmente eso no pasa en ningún país del mundo. Y además es una revisión aleatoria. Tú no sabes de antemano cuál es la mesa que te va a tocar revisar. Exacto. Entonces, y los números coinciden lo que tiene la caja de resguardo con los resultados que emite la máquina, ¿no? Claro, y eso no existe en ningún otro país del mundo. Correcto. Y estos sectores, bueno, están allí, ¿no? Hay una negación de los sectores de la extrema derecha. Además son sectores, Michelle, que es bueno recordar también que además siempre han estado presentes en cada una de las auditorías que hace el Consejo Nacional Electoral de todos los procesos, pero también están presentes sus representantes en cada centro y en cada mesa electoral, están presentes al momento de hacer ese recuento de los votos y de los resguardos, en todo caso. Ahora bien, ¿cuáles son los retos que tiene esta nueva Asamblea Nacional en la cual, bueno, el Gran Pueblo Patriótico ha aceitado sus estructuras, lleva una orientación de darle mayor poder, visibilidad, además está el tema de las comunas, darle ya espacio en la Constitución, se está hablando de una reforma constitucional. Correcto. Y bueno, ¿cuál es la importancia que tiene esta Asamblea? Sí, bueno, tú acabas de mencionar dos temas que son fundamentales. El primero, el de la reforma constitucional, que ya ha avanzado el presidente de la República desde un par de meses atrás, por lo menos 3 meses atrás.
esta es la asamblea que le va a tocar discutir esa propuesta de reforma, ¿no? Con todos los aportes que se reciban de cada uno de los sectores y del pueblo en general, ¿no? Esta asamblea le toca esa tarea y además creo que es bueno recordar también, y lo ha hecho el presidente en algún momento y lo han hecho otros líderes también, con la memoria de lo que fue la propuesta de 2007, que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en 2007 con esa propuesta, ¿no? Que sea una propuesta robusta, que se presente al pueblo y que el pueblo finalmente se pronuncie sobre ella, ¿no? En segundo lugar, el otro tema que tú acabas de mencionar, que es profundizar la democracia comunal, que viene implícita también en la reforma constitucional de la que estamos hablando, pero que también es una política que viene impulsando el gobierno nacional, entre otros con las consultas populares que se vienen haciendo para el financiamiento de proyectos, etcétera. Le toca, en este caso, a la Asamblea Nacional seguir apoyando al gobierno en la profundización de esa política. Y, digamos, como extensión de ese apoyo que tiene que ser la Asamblea Nacional, en el marco del Plan de la Patria. No se puede limitar solamente al tema de la profundización de la democracia comunal o la transformación social, sino el apoyo para que cada una de las transformaciones del Plan de la Patria se concreten en este periodo constitucional. Esa es una tarea, no es fácil para la Asamblea Nacional, pero ese es el reto que tiene quienes se van a elegir ahora, quienes van a resultar electos como diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Profe, ¿qué significa que parece que hay, vuelvo y digo, aparentemente una fractura ya muy clara entre los sectores radicales, extremistas y esa otra oposición? Si recordamos la última elección, bueno, hay un sector de la oposición que ya se había deslindado de los radicales. Sin embargo, bueno, había otro sector radical. De ese sector radical se han ido separando algunos factores. Parece crecer el sector más moderado de la oposición. Yo creo que... ¿O son caballos de Troya? Bueno, ojalá no. Insisto, hay que darle el voto de confianza siempre el beneficio de la duda. El beneficio de la duda, pero siempre con la memoria fresca, ¿no? Saber qué es lo que han hecho estos personajes, estos líderes durante los años que tenemos nosotros de revolución bolivariana. Pero bueno, si tú te fijas en los sucesos después de las elecciones del 28 de julio del año pasado, quienes salieron a protestar no fueron precisamente sectores asociados o vinculados con estos liderazgos, sino bueno, que fueron pagados por María Corina, pagados por sectores vinculados con María Corina Machado, sectores de la delincuencia, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y pues que bueno, gracias a la acción del gobierno se logró desmontar de manera muy rápida, pero que en todo caso lo que quiero decir es que no tuvieron ningún apoyo por parte de estos factores que, nuevamente insisto, hay que darle el beneficio al lado, que parecieran que finalmente han entendido que es el camino de la paz, el camino de la democracia, el camino de la institucionalidad por la manera en que ellos tienen para crecer y para eventualmente, bueno, presentar sus propuestas y si son favorecidas por la voluntad popular, que el gobierno va a respetar el resultado y ellos podrán ejecutar su acción política en cada uno de los espacios en los que lleguen a obtener las victorias. Profe, antes de irnos, queríamos ahí, no sé si tenemos el sonido del tema del decreto de emergencia económica. Me parece un tema muy importante, tomando en cuenta esta guerra de aranceles que ha planteado el señor Donald Trump y en la cual, bueno, Trump, luego de anunciarla, después dijo no. Bueno, dijo que después de anunciarla, dijo que hay presidentes y gobiernos que se han acercado para pedir que por favor, que ya va Trump, y después dijo, no, la elimino o la suspendo por 90 días. Una moratoria o algo así creo que dijo, ¿no? Vamos a escuchar, y sobre esas respuestas que ha dado Venezuela en función de su política soberana, el decreto de emergencia que ha anunciado el jefe de Estado. Vamos a escucharlo. Hemos venido a presentar a este honorable cuerpo legislativo el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Nicolás Maduro Moro, para garantizar que la producción nacional siga su curso, tener políticas correctas direccionadas de compra pública, de tener políticas tributarias y fiscales correctas. Es una declaratoria de emergencia económica para poder garantizar el esfuerzo nacional que hemos hecho todos y todas durante estos últimos años, que hemos empezado a recorrer el camino de la recuperación económica. El 2 de abril se convirtió en una fecha que la humanidad no va a poder olvidar.
Esta política donde Estados Unidos pretende ser el dueño absoluto del mundo está destinada al fracaso. Van a fracasar y están fracasando. Van a fracasar. Bueno, ahí está, ¿no? La política, en este caso, lo que tiene que ver con este decreto de emergencia que ha decretado, valga la expresión, el jefe de Estado para hacer frente a esta guerra de aranceles. Profe, su lectura. Sí, bueno, creo que es parte de la política que viene desarrollando el gobierno nacional. Tenemos, como mencioné hace poco, el plan de la 7T, que incluye la transformación económica de Venezuela. Tenemos la agenda económica bolivariana, los 13 motores, que ya el presidente también ha hecho referencia en sus últimas intervenciones. Y este decreto es darle la flexibilidad al presidente para tomar las medidas en el marco de ese plan económico que tiene, la flexibilidad para tomar las decisiones correspondientes, ¿no? En el marco, muy bien lo dice el decreto, en el marco de la guerra arancelaria que está lanzando Donald Trump contra el mundo, pero también en el marco de las medidas coercitivas que le aplican a Venezuela, que ya van por 1.039 medidas, incluyendo la posibilidad de que Venezuela no pueda vender su petróleo en el mercado internacional, ¿no? Y afectando en este caso particular a Chevron, prohibiéndole a Chevron que venda el petróleo. La vicepresidenta ha dicho que Venezuela mantiene su contrato, mantiene su política y bueno, Chevron verá si hace caso o no a lo que le plantean los Estados Unidos, pero que en todo caso la política soberana de Venezuela es continuar avanzando. Fíjate, tú mencionabas hace poco el tema de la Asamblea Nacional, de cómo afecta. Parte del trabajo de la Asamblea Nacional es apoyar todas estas acciones. Este decreto fue presentado a la Asamblea Nacional para, bueno, como corresponde, ¿no? Para su aprobación por un lapso de 2 meses. Seguramente cada 2 meses, cuando se esté renovando, también será, digamos, tendremos opinión de la Asamblea Nacional. Pero además, si pensamos en las gobernaciones y más adelante las alcaldías, que también van a tener un papel importante, sobre todo en el proceso de desarrollo de esta política de producción, abastecimiento y exportación y con el desarrollo de cada una de las comunas y circuitos comunales, creo que tienen un trabajo fuerte por delante, ¿no? Desarrollar. Correcto, tienen un trabajo que desarrollar. Muchas gracias. Siempre a tu orden, Michelle. Martes Encantado. de Semana Santa, señores. Martes de Semana Santa. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles y bueno, una semana larga. Por cierto, recuerden ustedes que hay el gobierno nacional dio un decreto para en esta semana para el caso de los empleados públicos, que también están aprovechando también estos días para, sobre todo muchos, compartir en familia, ¿no? La gente que viaja. También recordar que están, las diferentes actividades. Hay un despliegue del gobierno nacional para garantizar la seguridad, el resguardo de las personas que viajan, también en los centros religiosos, ¿no? Recuerden ustedes acá en Caracas que hay diferentes actividades que se realizan en los templos de la ciudad capital, en Nazareno. Bueno, nos vamos. Cuídense mucho, nos vemos mañana miércoles. Chao. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.